Las variables son un elemento fundamental en los lenguajes de programación. En el caso de JavaScript específicamente, las variables almacenan valores y esos valores los podemos modificar eventualmente. Pensemos en las variables como en una caja. Una caja donde podemos almacenar diferentes cosas, pero no importa lo que tengamos dentro de esa caja, las propiedades de la caja van a permanecer iguales. Pensemos, por ejemplo, siguiendo un poco la metáfora de esta caja, que le ponemos una etiqueta que dice fruta. Por ejemplo, si yo lleno esta caja de fruta con naranjas y le pido a alguien que me traiga la caja de frutas, lo que voy a obtener son un montón de naranjas. Ahora, si yo vacío esa caja y la relleno de nuevo con manzanas y le pido a alguien que me traiga la caja de fruta, lo que me va a traer es manzanas. Lo mismo pasaría si yo tuviera mangos. Si yo la lleno de mangos, la vacío, la lleno de mangos, pido que me traigan la caja de frutas y voy a obtener una diferente fruta. Ahora, en todos los casos, yo estuve pidiendo mi caja de fruta. Lo que cambiaba era el contenido. Lo mismo sucede con las variables. Las variables pueden tener diferentes valores, pero permanecen con el mismo nombre. Vamos a ver un ejemplo. Voy a abrir la carpeta donde tenemos los ejemplos de este curso. Voy a buscar la que dice variables y voy a abrir estos dos archivos. Yo acá ya los tengo abiertos dentro de mi editor de código. En este caso estoy usando Sublime. Y voy a abrir a editar el archivo variables.html. Lo que voy a hacer es que voy a comenzar con incluyendo el archivo JavaScript. Voy a enlazarlo. Lo que tengo que utilizar es el tag script. Y para adjuntar el archivo externo voy a utilizar el atributo src. Y voy a poner la ruta al archivo JavaScript que voy a necesitar. En este caso, variables.js. Listo. Ahora mi documento HTML está enlazado con el documento de JavaScript. Vamos a abrir entonces variables.js y vamos a crear una variable. En JavaScript las variables se pueden crear de diferentes formas. Lo recomendado es que cuando creemos una variable utilicemos el comando var. Var lo vamos a utilizar únicamente en el momento de crear una variable. Por ejemplo, si yo quiero más adelante modificar los valores de fruta, únicamente voy a llamar a fruta, no voy a incluir var. Cada vez que yo incluya var, lo que estoy haciendo es crear una variable. Eso solo lo podemos hacer una vez por cada documento. Cada vez que yo escriba var, lo que siga va a ser el nombre de la variable. Entonces vamos a poner, por ejemplo, fruta, para recrear el ejemplo de la caja que acabamos de ver. Entonces, en este caso, yo lo que acabo de hacer dentro de JavaScript es que acabo de crear la variable fruta. Antes de eso, si yo invocaba fruta, no me iba a dar ningún valor porque no existía dentro del documento. Ahora ya existe una variable fruta. Muy importante con respecto a los nombres. Hay algunas reglas para nombrar nuestras variables. Por ejemplo, las variables no pueden tener espacios, no pueden comenzar con números y no deben tener tildes o caracteres especiales como por ejemplo la ñ. Entonces, lo ideal es que tratemos de utilizar nombres simples, que sean fáciles de entender y que no contengan caracteres especiales o espacios. En este caso, fruta es un nombre correcto. Vamos a hacer que fruta tenga un valor y vamos a asignarle en este caso un texto. Otro detalle interesante con respecto a las variables es que podemos incluirles diferentes tipos de valores. En este caso voy a ponerle un texto, pero más adelante vamos a ver que puedo agregarle diferentes tipos de datos, tales como números, arrays, objetos, etcétera, etcétera. Por ahora vamos a trabajar con texto y vamos a utilizar el comando alert, que ya vimos anteriormente, alert. Esta vez no voy a llamar el texto directamente, sino que voy a mostrar nada más fruta. Entonces, alert me va a mostrar una ventana de alerta con el valor que tenga la variable fruta. Vamos a guardarlo y voy a abrir el archivo variables.html dentro del navegador. Acá ya lo tengo listo. Voy a salvar el JavaScript y voy a darle un alert. Y lo que me va a decir es que se muestra una ventana con el valor de fruta. En este caso, el valor de fruta es naranja. Voy a darle OK y voy a cambiar el valor tal cual lo hicimos hace un momento. Voy a ponerle naranja y ahora voy a cambiarlo a manzana.
refresh, y fíjense que no he cambiado en ningún momento el comando que mostraba la variable fruta. Lo único que cambié fue el valor de fruta. Entonces ahora me muestra manzana. Lo repito una vez más. Cambio el valor de la variable, pero el comando permanece exactamente igual. ¿Sí? Entonces, cuando yo llamo ese valor, lo que me va a mostrar es cualquiera que sea el valor que tiene en este momento la variable. Por ejemplo, me muestra mango ahora. Ahora, como les mencionaba, no podemos utilizar caracteres inválidos. Por ejemplo, no podemos llamar a una variable que se llame, por ejemplo, fruta grande. Este nombre me va a dar un error. ¿Cómo me doy cuenta si hay un error? Recuerden, le doy clic derecho en cualquier parte del documento, inspeccionar elemento, busco la consola y acá me aparece que hay un error. Me dice que en la línea 1, donde defino la variable, hay un error. ¿Por qué? Porque hay un espacio. También tenemos que evitar ponerle nombres que comiencen con números. El nombre de la fruta puede incluir números al final, pero no puede incluir números como el primer carácter. Por ejemplo, voy a guardarlo. Ahora dice 1 fruta. Refresco y me va a decir que es un nombre ilegal. O sea, no puede comenzar nunca con un número. Sin embargo, si yo le pongo fruta 1, sí me va a funcionar correctamente.